Buenas noches, esto es Zona Franca y yo soy Daniel Pacheco. Para haber hablado tanto del proceso de paz con las FARC en la campaña, el presidente Iván Duque ha sido extremadamente, curiosamente cauteloso como presidente con relación al acuerdo. Su estrategia de silencio estratégico, digámosle, ha sido rota de manera importante en nada más 2 ocasiones. La primera llegó en agosto, a finales de agosto, con las imágenes de Timochenko, el antes barbado comandante de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, entrando a la Casa de Nariño, convocado por el mismo Duque a una reunión luego de la consulta anticorrupción. La invitación de Timochenko a Palacio fue un gesto político importante de unidad, pero digamos que decía poco, además de aceptar que las FARC son un actor político acerca del proceso de paz. El otro hito, este sí más significativo, se dio este fin de semana en el punto de agrupación de la ex-FARC en Pondores, en el departamento de La Guajira. Allá, por primera vez, el presidente Duque fue a una zona veredal, por primera vez habló con desmovilizados de las FARC. No es clara, sin embargo, la estrategia del gobierno del Centro Democrático en un tema tan pero tan importante para este partido. Pero los pasos de Duque parecen ser calculados, escasos y hasta ahora muy pero muy cautelosos. Por otro lado, quienes sí han tomado una vocería importante con relación al acuerdo han sido el fiscal Martínez, Patricia Linares de la JEP, todo esto con la mediación de las comisiones de paz del Congreso de la República. Y entonces lo que fue en principio un proceso profundamente político, acuérdense, entre las FARC y el gobierno en una negociación política, en el plebiscito, en la campaña presidencial, comienza ahora una segunda etapa en la cual hay una ultrajudicialización. Audiencias de la JEP, imputaciones en la Fiscalía, términos, procesos, jurisdicciones, sentencias de la Corte Constitucional. Al final, en medio de todo esto, se nos olvida que estaban supuestamente en el centro las víctimas del conflicto. Víctimas que no fueron realmente protagonistas en el proceso político y que paradójicamente ahora en el proceso judicial tampoco han encontrado su voz. Y si ahora además la implementación avanzará a ritmo judicial, lo que parece haber es una congelación de este proceso entre las páginas y las letras de los abogados que tanto abundan en este país. Aquí arranca Zona Franca. Y esta noche entonces para hablar del estado del acuerdo, de la implementación después de esta reunión de hoy y también tenemos muchas noticias hoy. Nos vamos a centrar en lo del acuerdo, pero hay muchas noticias. Me acompañan esta noche la exalcaldesa encargada de Bogotá, una luna de miel de 6 meses. Después fue candidata a la presidencia. ¿Y ahora en qué anda, Clara? Ando trabajando duro por la convergencia de todos los sectores independientes, alternativos, y esperamos que haya elecciones en el 2019 para poder avanzar en elecciones de alcaldes, de gobernadores en preparación para llegar a la presidencia en el año 2022. Esperamos que sí haya elecciones, dependerá en parte del Partido Cambio Radical, del que hace parte el senador Temístocles Ortega, 2 veces gobernador del departamento del Cauca, ex magistrado del Consejo Superior de la Judicatura. Temístocles, bienvenido a este programa, un placer tenerlo aquí esta noche. Muchas gracias por la invitación, muy complacido de estar aquí en este programa. Vamos a conversar con Clarita y con Mitroti sobre temas muy importantes de la vida del país. Joshua Mitroti fue el director de la Agencia Nacional de Reincorporación, ¿así es que se llama, Joshua? Agencia para la Reincorporación y la Normalización, lo que era anteriormente la Agencia Colombiana para la Reintegración. ¿Y anteriormente? Era una alta consejería de reintegración. Difícil institucionalizar políticas con esa cantidad de cambios de nombre. Pero fue un proceso muy provechoso, creo que lo hicimos muy dentro del funcionar y eso permitió que las transiciones no perdieran los acumulados y los conocimientos. Entonces también es posible crear institucionalidad sin perder la memoria institucional y la capacidad metodológica. ¿Usted es historiador? Politólogo y especialista en periodismo. Sí, señor. Compañero suyo en la... Allá sí, estudiamos mucho.
El doctor Temístocles sí es doctor, usted hizo un doctorado en Derecho, ¿cierto? Yo soy abogado de la Universidad del Cauca. La Universidad del Cauca otorga pues, 160 años de vida, el título de doctor en Derecho, Ciencias Políticas y Sociales. Antes de arrancar un poco con lo que ha pasado alrededor del proceso, que es un tema del que hay ya mucha gente aburrida, pero hay que seguir dándole a esto. Noticias importantes esta noche en el Congreso de la República, se aprobó el presupuesto. Acabamos de aprobar hace media hora el presupuesto general de la Nación del año 2019, con las adiciones normales de los debates. Es un presupuesto que esperamos pueda ejecutarse muy bien. El país tiene algunas dificultades económicas, pero es un instrumento muy importante para echar adelante esta nación y contribuir a que la paz se pueda implementar en este país. Y se nos fue sin las adiciones solicitadas por los estudiantes en el tema de educación superior, así que me imagino que el debate tendrá que mutar de alguna forma. Hubo marcha hoy, hay otra marcha el próximo viernes. Clara, ¿usted para dónde cree que puede coger un poco esta discusión? Bueno, es muy preocupante porque también se hace mucha demagogia. Ahí salieron a ofrecerle a los estudiantes 500.000 millones de pesos y todo el mundo decía, mire, un logro importante. Pero hoy vi que fueron solo 150.000 para las universidades de esa adición. Entonces, la tesis de echar para adelante y echar para atrás es una manera como de emburatar un asunto que el país ya no se puede seguir dando el lujo de dejar atrás. Desde el año 2011, que arrancaron las grandes movilizaciones de la MANE, se ha buscado una reforma estructural que financie la educación pública universitaria en un país que ya tiene el nivel de desarrollo para garantizar la educación pública gratuita en esos niveles, en medio de la sociedad del conocimiento y de la cuarta revolución industrial. Uno dice, bueno, ¿y nosotros por qué estamos michicateándole a la universidad? Con el presupuesto cerrado, y la pregunta va es, ¿por dónde va a poder tener un desfogue esta discusión de la educación superior? Porque ya el presupuesto se cerró, ¿cierto, senador? Ya eso... Eso son para los que no saben cómo funciona. Se aprobó hace media hora ese último debate, pero en la ejecución pueden haber cambios, adiciones que permitan atender, ojalá, tantas peticiones de los estudiantes y del sector rural de este país, que necesita una inversión muy importante. No, es que esa es la vaina del presupuesto, todos quieren llevar lo suyo. Por supuesto, ahí está el problema. ¿Para dónde puede irse este debate con el presupuesto cerrado, Joshua? Hay ya una discusión acerca del presupuesto de las regalías, que es otra bolsa de plata que tiene el gobierno. ¿Qué ve usted ahí? Pues nada, yo creo que en el tema de paz queda muy comprometido la institucionalidad. Creo que hay reducciones significativas o se mantienen los presupuestos en muchas de las entidades que tienen a cargo la implementación del acuerdo. Creo que ahí hay un mensaje complejo, particularmente en los temas agrarios y agropecuarios, en donde creo que el país tiene que dar un salto significativo en modernizar el campo, en ser más competitivo, en aprovechar la globalización en donde Colombia ha entrado. Nos queda todo el presupuesto de regalías, donde hay una mayor flexibilidad y hay una mayor capacidad, donde se pueden financiar ciertas cosas, pero también la ley impide financiar otras. Entonces tendremos que ver qué va a pasar. El presupuesto de regalías es un presupuesto de los territorios, de municipios y departamentos. Hay el anuncio de tomar 1 billón de pesos de regalías para financiar algunos temas pedidos al gobierno. Eso no va a ser muy fácil. El presupuesto de regalías es unos recursos por constitución para municipios y departamentos. Y por supuesto no va a ser fácil en el Congreso coger de esos recursos porque la mayoría de los congresistas somos de regiones, de provincias. De modo que ese es un anuncio ahí que está en veremos. Está en veremos, a ver, ¿qué no está en veremos? Tuvimos este fin de semana, yo creo que un gesto muy importante de parte del gobierno nacional, un gobierno que, como yo decía al principio, se ha medido mucho en sus pasos alrededor de este tema del acuerdo de paz. Esto fue lo que dijo el presidente Iván Duque en el espacio territorial de Pondores, así se llaman estos espacios donde están agrupados los exmiembros de las FARC, en Pondores, en el departamento de La Guajira. Mi presencia aquí es para que la incertidumbre desaparezca, porque yo solamente sé obrar con la palabra y cumpliendo la Constitución y la ley. Y lo que pueden recibir todas las personas que están apostándole a esa reincorporación es que el Estado colombiano va a cumplir. Lo que nosotros esperamos siempre es que la repetición no se dé.
que no resurja la violencia, que no existan personas con la tentación de estar en actividades ilegales. Clara, y entonces este gobierno ha sido muy cuidadoso en las señales que envía alrededor del acuerdo. El presidente Duque no se ha reunido oficialmente, digamos, con la dirigencia de las FARC, no se ha visto con Timochenko, lo invitó a esa reunión de Palacio después de la consulta anticorrupción, pero este era un gesto clave. Además es la zona donde está Joaquín Gómez, quien firmó una carta muy dura enviada a la dirigencia de las FARC acerca de la implementación del acuerdo. ¿Usted qué vio ahí? Bueno, ahí vi un cambio en la posición del presidente de la República, que en su discurso de posesión había dicho que iba a respetar la reincorporación, pero de las bases guerrilleras. Ahora fue un paso más allá y está hablando de un cumplimiento general del acuerdo en materia de reincorporación, incluyendo a todos sus integrantes, en una zona de normalización donde hay un efectivo guerrillero que ha sido muy exitoso en la reincorporación. Han hecho un trabajo verdaderamente demostrativo de lo que significa llegar a acciones de mejoramiento y proyecto productivo, pero en coordinación con una actividad social favorable para el departamento. Ellos están produciendo alimentos para que a través del Programa Mundial de Alimentos se puedan alimentar los niños con el PAE de La Guajira, y me parece que es muy significativo que el presidente haya llegado allá a dar su palabra. Porque Temístocles, había sido tímido, cauteloso el gobierno alrededor del acuerdo para los dos lados, es decir, había gente que esperaba que iba a ser mucho más antagónico, otras personas que esperaban un cumplimiento y un papel más activo, pero ha escogido estos espacios con mucho cuidado. La presencia del presidente Duque en ese espacio de capacitación y recuperación es muy importante. Es muy importante para el proceso porque es una señal inequívoca de su compromiso con la guerrillerada, con la base guerrillera que se entregó y entregó las armas, y con el proceso en su conjunto. Tema que hasta ahora indudablemente tenía ahí una serie de consideraciones que dejaban algunas dudas sobre su compromiso. A mí me gustó enormemente esa presencia del presidente Duque. Le hace un mensaje muy claro de compromiso. Esperamos que lo mantenga durante todo su gobierno, porque sin duda alguna el hecho más importante de este país en muchísimos años es haber conseguido la firma del acuerdo final. ¿Y usted cree que el que haya sido en Pondores, donde está Joaquín Gómez, fue simplemente una coincidencia, porque además iba a ser un taller construyendo país en La Guajira, o fue un hecho calculado? Porque, es decir, Joaquín está peleado con la dirigencia de las FARC. Dice que los políticos, y aquí está Clarita, que es maestra para nosotros en eso, pues no hacen estas cosas así como tan espontáneamente. Nada, ¿no? Pero, señor, usted ha hecho bastante política también. Por supuesto que sí. Pero así haya sido, con ese cálculo, digamos, el mensaje sí es muy importante y lo recibimos con una enorme satisfacción. ¿Qué dice, señor Mitrotti? Pues yo creo que es una alegría tremenda tener al presidente en Pondores, en un espacio territorial. Primera visita del mandatario de los colombianos en estos lugares, viendo cómo se desenvuelve la reincorporación de las FARC. Debo decir también que el gobierno, particularmente el comisionado Ceballos y el comisionado Archila, ya habían estado en algunos lugares previamente revisando, han hecho un trabajo juicioso de revisar el acuerdo, ver la implementación. Yo creo que el gobierno se ha tomado el tiempo también de entender cómo va el proceso. Eso, pues, para la base guerrillera generó unas incertidumbres, porque es, bueno, ¿qué va a pasar con nosotros? Creo que con la llegada del presidente Duque a Pondores, pues se reafirma el compromiso del gobierno nacional en cumplir lo acordado. Sí. Y adicionalmente creo que ahí hubo una noticia importante, y fue que ratificaron a Andrés Stapper como director de la agencia, por el trabajo que se viene haciendo desde la agencia para la reincorporación y la normalización, y eso permite una continuidad en este proceso, tanto para la reintegración tradicional, en donde 50.000 excombatientes han entrado en los últimos 16 años, como para
la reincorporación de las FARC, Otro donde 12.000... Otro santista del gobierno. Pues Duque. santistas, yo creo que nosotros no somos santistas y no somos funcionarios públicos. Yo creo que en la agencia sí lo puedo decir, ahí no hay políticos, hay gente que ha estado trabajando por construir técnicamente una política, no hay una adición a un partido, hemos trabajado con varios gobiernos, por ejemplo Andrés empezó trabajando con el presidente Uribe, trabajó los 8 años con el presidente Santos y ahora pues está al servicio del presidente Duque y sobre todo para construir sobre lo construido desde una capacidad técnica con resultados probados para Colombia y para el mundo. Y en esto quiero ser claro, lo que ha hecho la agencia no tiene parangón con ningún proceso de reincorporación, de reintegración en ningún lugar del mundo. Y lo dice el último informe del Instituto Kroc, en donde muestran que hay unos avances importantísimos en materia de reincorporación. Claro. Lo que no entenderemos ahora es si va a ser la agencia la encargada de la reincorporación de las FARC o si va a ser las FARC encargada de su propia reincorporación o cómo va a funcionar ese proceso. Con el acuerdo, con la firma del segundo acuerdo, queda claro que la institucionalidad colombiana es la encargada de la implementación del acuerdo. Eso era un tema que teníamos en el primer acuerdo, que en el plebiscito se pierde, pero en la renegociación con los voceros del no es uno de los elementos que el gobierno aceptó y aceptaron las FARC. Hoy el liderazgo y la implementación es del gobierno nacional con la institucionalidad que existía y que existe para la implementación de los acuerdos. Y déjeme ponerles este otro pedazo del presidente ahí en Pondores. Le está hablando a la guerrillerada, está también ahí la dirigencia y se refiere a la pregunta... Dice guerrilleradas, ya son ciudadanos comunes y corrientes. No, es decir, pues tienen sus derechos ciudadanos, pero digamos que son personas en tránsito de reincorporación. Ya hoy en día son ciudadanos. Sí, no, son ciudadanos, tienen los mismos derechos, pero Claro. pues no son ciudadanos comunes y corrientes. Pues Sí, porque Son tienen todos ciudadanos los derechos. especiales, digamos. Pues están en proceso de reincorporación, pero el No son cualquier tránsito... ciudadano, es decir, es un ciudadano que son ciudadanos No, yo altamente digo- entrenados en hacer la guerra, Yo son digo ciudadanos. es por el término de guerrillerada, que no es lo que Entonces son. tiene usted toda la razón. De la muchachada, tampoco, Sí. porque además hay muchas mujeres. De los exintegrantes de las FARC. en proceso de reincorporación. De los exintegrantes de las FARC en proceso de reincorporación, porque no son desmovilizados tampoco. No son desmovilizados. Aquí las palabras... Los conceptos tienen unas Claro. cargas muy fuertes. Claro. Entonces, esto era lo que les dijo Duque a los señores y a las señoras que estaban allá en Pondores sobre las cosas que más le preocupaban y sobre las cuales recibió varias preguntas. Hay algunos de los miembros de lo que ustedes llamaban la dirigencia, sobre el cual me han hecho varias preguntas, y aquí lo que tenemos que hacer es seguir las normas y seguir la Constitución y la ley como lo exigen. Y entonces, no se entiende muy bien, pero lo que dices, me han hecho varias preguntas sobre uno de los líderes que está capturado, se refería al caso de Jesús Santrich, y es la preocupación por la incertidumbre jurídica que hay dentro de los miembros de las ex-FARC. La visita del presidente Duque ya tiene importancia por varios factores. Uno, los excombatientes están en esos sitios, por supuesto, con mucha incertidumbre, porque todavía el proceso de implementación ha sido muy lento. No ha habido apoyo para proyectos productivos. No ha habido todavía apoyo claro, concreto en materia de entrega de tierras, Sí. que está pactado en el acuerdo. Además, hay incertidumbres jurídicas, por supuesto. El caso de Santrich pesa mucho en todos los excombatientes y en los dirigentes. Y ese es un tema que tiene jurídicamente una importancia enorme también para el derecho del país, el derecho internacional. Esta mañana, en una reunión con la Comisión de Paz, la presidenta de la JEP, el fiscal y el consejero de Paz, me preguntaban sobre un salvamento de voto que yo hice cuando fui magistrado, cuando se extraditó a los paramilitares. Ahí salvamos el voto 3 magistrados de la Consejo de la Judicatura, se aprobó la extradición mediante tutela por 4 de ellos, y ahí sosteníamos nosotros que el derecho a las víctimas, a la verdad, a la justicia, a la reparación, se violentaba cuando se extraditaba a estos paramilitares
a Estados Unidos, en donde son llamados por un delito de narcotráfico. Es decir, el derecho de una nación soberana, cualquiera que sea, en este caso Estados Unidos, sí, a juzgar a quien ha cometido delitos allá contra su ley, frente al derecho de las víctimas en este país, debe ceder. ¿Usted no estaría de acuerdo con la extradición de Santrich, por ejemplo? Por supuesto, no estuve de acuerdo, no lo estaría ahora, mientras no aquí aporte verdad, justicia y reparación. Es que la extradición es un mecanismo de colaboración internacional contra el delito y no puede sacrificarse por ese instrumento de cooperación contra el delito a los derechos de unas víctimas y de un país que necesita la paz. Posición que tan popular es en su partido, Temístocles. Bueno, en el partido, como en todo partido, pues hay lo que llamaban antes los liberales el derecho al libre examen. Y ahí yo la he planteado. Y no se pueden llamar a engaño, está por escrito. Claro, ya había saltado el voto. ¿Y por qué el Consejo Superior de la Judicatura se pronunció en el caso de las extradiciones si tengo entendido que es la Corte Suprema de Justicia? Porque hubo un interesado que presentó tutela contra la decisión de extraditarlo. La Judicatura en el Consejo Seccional de Bogotá falló en favor de la tutela para que no extraditaran a, creo que era Carlos Mario Jiménez, el Macaco. Esa tutela llegó al superior y en el superior la revocaron con el voto negativo en contra pues de 3 magistrados. 4 contra 3 nos ganaron y primó la extradición a el derecho a las víctimas a conocer la verdad. Entonces yo creo que esta intervención suya nos lleva a un hecho nuevo dentro de la implementación de este proceso y es lo que se ha llamado la judicialización del proceso de paz. Yo entiendo este proceso pasó por una etapa política que fue la negociación en sí, fue una negociación política, luego tuvo una etapa política durante la discusión del plebiscito, luego tuvo una etapa política incluso durante la campaña presidencial, pero ahora entra en una etapa de judicialización en donde no es el presidente el protagonista, sino el fiscal general, digamos. Pues debería en estricto sentido ser la JEP. ¿La JEP tiene algún protagonismo también? La Jurisdicción Especial de Paz, que es la que debe juzgar todos los delitos graves, delitos contra los derechos humanos, delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra que se hayan cometido por todos los intervinientes en el conflicto. Entonces, sin lugar a dudas, no es que se esté judicializando, sino que un componente esencial para hacer el tránsito hacia la paz y hacia la reconciliación del país es este nuevo modelo de justicia restaurativa que se representa en la JEP, que es distinto en sus principios, en su manera de accionar y desde luego en sus sanciones que la justicia penal ordinaria, que es de carácter retributivo del castigo. En cambio la justicia restaurativa mira los derechos de las víctimas y en vez de ver el delito como una infracción de la ley, lo ve como un hecho que genera obligaciones para con las víctimas. Y va a ver que el centro va a ser la reparación. Y vamos a ver eso. Y eso sí es fundamental y se vio hoy con la presentación del general Montoya. Y ahí hay unos bemoles, me voy a la pausa, seguimos en esta discusión acerca de la implementación del proceso de paz en minutos. Seguimos en Zona Franca, son las 9:30 de la noche, estamos en directo desde Bogotá. Tenemos este trino de uno de nuestros televidentes, Héctor Mauricio Gómez. Me dice a mí que es importante ir cambiando el lenguaje, ya no más alias mencionar sus nombres y decirles miembros de las FARC en proceso. Miembros de la FARC en proceso de reincorporación. Muchas gracias, Héctor Mauricio. Lo que pasa es que ellos no se ayudaron mucho con el nombre del partido. No, la FARC. Hoy el senador Temístocles... Fuerza Alternativa también. La Fuerza Alternativa, o los comunes. Sí, o los comunes. El senador Temístocles hablaba de la reunión que se dio hoy. Esta fue la inauguración de una mesa técnica, digamos, alrededor de la implementación de paz, y este es un hecho importante. Además de que se reunió, lo que dijeron ahí es que el gobierno iba a ser el próximo citante, porque esta primera reunión se dio en el Congreso de la República, gracias a los oficios de la Comisión de Paz, de la que hace parte el senador, y otros miembros del Senado y la Cámara. Los miembros de esta reunión, y aquí me parece clave como ir mostrando quiénes son los personajes, son el fiscal general,
Estuvo el viceprocurador. Me sorprendió que Carrillo no Fuera del país. está fuera del país. Ah, con razón, porque no el procurador Carrillo pues no se pierde una cámara de televisión cuando puede. Estaban los miembros de la FARC. Estaba el gobierno representado por Miguel Ceballos, que es el alto comisionado, por Emilio Archila, que es el alto consejero del posconflicto, y por la ministra de Justicia, Gloria Borrero. Y estaba también las cabezas del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. Patricia Linares, que es la presidenta de la JEP y la cabeza de este sistema, el sacerdote Francisco de Rú, que es el presidente de la Comisión de la Verdad, y Luz Marina Monzón, que es la directora de la Unidad de Búsquedas de Personas Desaparecidas. Estos son los personajes de esta mesa técnica, en la que yo me pregunto si el gobierno ha buscado tener un perfil bajo o es el perfil apropiado. ¿Usted cree que el gobierno está jugando? Mire, a mí lo que me informan de la reunión es que el gobierno tuvo una posición de apoyo a la JEP, en donde le planteó al fiscal claramente el respeto a la autonomía de la JEP, a la importancia de este Tribunal de Paz de Justicia Transicional, y me parece que es importante que el gobierno haya planteado eso así de claramente en la mesa. Me parece que además estuvieron los tres responsables del asunto, que es la ministra de Justicia, que tiene que ver con todo el tema del aparato judicial, y están los dos delegados del gobierno para los temas de la implementación del acuerdo. En el plano político, el doctor Ceballos, sí, y en el plano misional, operativo, técnico, el doctor Archila. ¿La vicepresidenta no iba a tener un papel más activo en el tema de Yo creo que la sucedió implementación en el del acuerdo? empalme, pero en la práctica lo que ha venido es que esto se ha venido liderando directamente por la presidencia y directamente en una alineación directa con el presidente, cosa que me parece importante, porque este es un tema de la presidencia y es un tema estratégico, como lo dijo ahorita la doctora Clara, es un tema de seguridad nacional y de interés estratégico de Colombia. Y acerca de definir las jurisdicciones, las cercas que separan las distintas áreas de competencia, habló la presidenta de la JEP, Patricia Linares. Lo ha dicho ya el señor fiscal, hay puntos técnicos que debemos dirimir, que vamos a tratar de dirimir en esa mesa técnica. Habrá eventualidades, y él ya lo manifestó, en las cuales de pronto no lleguemos a un acuerdo porque se trata de temas jurídicos de interpretación que llegan a ser complejos. Afortunadamente, en el Estado de Derecho en el que funcionamos, existen instancias en las cuales, como última ratio, acudiremos a ellas para que se diriman las diferencias que tenemos. Y entonces ahí está. A ver, hoy el titular, como lo recogieron varios medios de comunicación, incluso nuestro noticiero, fue que el fiscal había lanzado pullas a la JEP por el tema de los colados del ELN. Pero la reunión, entiendo yo, fue bastante cordial. ¿Y usted siente lo mismo por estas declaraciones, Clara? ¿O? Sí, no, y uno lo que percibe es que hay un ánimo constructivo como tiene que haberlo. Por ejemplo, si hay colados, pues que hagan el cotejo de las listas. Ahí salió el alto comisionado para decir que la de él también era distinta. Pues esos son problemas que se resuelven mirando las listas. No es un problema de hacer un escándalo público para tratar de deslegitimar el sistema, porque en términos generales se está empezando a avanzar. A mí me parece que el hecho de que el más alto general en rango, excomandante de las Fuerzas Armadas, se presente a la JEP de manera voluntaria y firme compromiso, es una demostración de que ese es el camino de buscar una nueva manera de mirar la justicia, no en función de la venganza, sino en función de construirle un camino de reconciliación al país. Ahí hay bemoles con lo de Montoya, ¿no? En todo hay bemoles, en todo hay bemoles. Pero lo que está pasando en el país es un cambio muy, muy importante. Y hay que, de todas maneras, abonárselo al trabajo de la Comisión de Paz del Senado y del Congreso. Pero entonces, y ese es un hecho particular, es decir, que sea la Comisión de Paz del Congreso la que haya tenido este rol, habla un poco de
la particularidad y el momento político que vive este acuerdo. No es un acuerdo al que el gobierno obviamente le esté apostando, es un acuerdo que ha tenido que ser protegido de unos embates del fiscal general por los congresistas, y eso hay que decirlo, ¿o no? Ustedes están ahí cuidando el acuerdo. Claro, y hacemos por parte de facilitadores, porque entendemos que hay dificultades, hay bemoles, como tú lo has dicho, pero alguien tiene que estar haciendo ese papel. Y la Comisión ha entendido que alguien diferente, digamos, a las partes tiene que hacerlo y lo estamos haciendo. Tuvimos la información del ELN a efectos de que podíamos continuar este diálogo. Estuvimos trabajando también donde estaban los excombatientes que dicen que han desaparecido del territorio colombiano, cosa por supuesto que no es cierta porque tienen la facultad de moverse por todo este país sin restricción ninguna. Y haber hecho esta reunión ha sido realmente un hecho muy importante, porque permitió que todos los actores de este proceso, gobierno, JEP, fiscalía, partidos políticos, expresaran sus puntos de vista y comenzáramos a entender la importancia. Yo ahí enfaticé en que la Carta Política nos obliga a todos los poderes públicos y a las ramas de poder público a actuar armoniosamente para conseguir los fines del Estado. Esa es una imposición, eso es una obligación, eso no es una solicitud. Y hay que decirle a todos, señores, ustedes tienen un marco en el cual actúan que debe permitir que no se pisen en territorios entre ustedes y por lo contrario contribuyan todos a que este proceso avance, porque la paz es bien superior. Pero aquí hay intereses políticos en todos los bandos, Joshua. Sí, y yo creo que uno tiene que tener claro que los intereses políticos existen, pero que hay un bien superior que es la paz y la consolidación de esta oportunidad que tiene Colombia. Y me parece que es significativo que el fiscal, que la JEP, que la Comisión para la Verdad, que la Unidad para la Búsqueda de Personas Desaparecidas, que el Congreso de la República, que los altos funcionarios hayan discutido a puerta cerrada, que seguramente no fue una discusión suave, seguramente hay temas espinosos, y que además se han comprometido a constituir una mesa técnica que va a revisar esos temas y que además va a definir los lineamientos y los límites que tiene cada uno de los actores involucrados. Y en esto también creo que es normal que existan fronteras difusas, y ahí es importante que los funcionarios responsables tomen una postura y la concilien para poder resolver estos impases que vamos a tener en la implementación. Lo que hubo fue, y yo ahora entonces me retracto un poco de lo que había dicho, de que la noticia fue de armonía, pero el fiscal aprovechó la ocasión de la mesa técnica para poner el tema de unos supuestos colados del ELN. Entonces yo me pregunto pero también la JEP lo sabía, los congresistas lo sabíamos, el país lo sabe, o sea, y es importante. ¿No fue como torpedear la reunión eso? Por supuesto que no, la reunión fue muy cordial y fue muy clara, y la voluntad de trabajar todos armoniosamente en favor del proceso de la paz fue clarísima. Es que esto tiene dificultades, claro, esto no es un jardín de rosas, hay problemas por todas partes, pero la intención que se expresó y la que va a seguir seguramente expresándose a raíz de esa reunión es la de que todas las dificultades que tengamos, posiciones, interpretaciones, hay que resolverlas civilizadamente en aras de implementar. Los señores de esta mesa están muy bien pensados, no sé si usted ha, digamos que, pensado algo distinto al respecto. No, yo lo que pienso es que no va a ser fácil aclimatar la concepción de la justicia restaurativa, que es una justicia que se enfoca en principios completamente distintos a lo que nos hemos acostumbrado en un sistema penal en que a cada delincuente le dan lo que se merece en términos de un castigo, que tenga dolor, que lo aparte de la sociedad. No, en la justicia restaurativa se trata de restaurar el orden y las condiciones lo más cercanas posible de lo que eran antes. Es imposible reparar integralmente, pero hay elementos simbólicos, hay elementos de verdad y... Habrá, porque hasta ahora ha habido muy pocos. Bueno, pero pues es que apenas se está arrancando y tienen, cada compareciente le dan 3 meses para elaborar su informe, y si necesita más tiempo le prorrogan 3 meses más. No es fácil reconstruir 54 años de guerra en 15 días. Yo creo que la gente se hace unas expectativas demasiado elevadas de lo que es factible en corto espacio de tiempo,
pero uno lo que ve es que empieza a estructurarse una situación en la cual podemos cambiar el chip. Están todos muy bien pensados, claro. Muy optimistas hoy. Yo no soy tan optimista. El tema no es de optimismo. Hay que serlo. El tema es de cumplir lo pactado. Y vamos a ver si eso se está cumpliendo. Yo creo que usted pone el dedo en la llaga en el tema de la justicia restaurativa. ¿Qué tan restaurativa ha sido la justicia? Hoy, como lo decíamos, aceptó no su responsabilidad, pero acogerse al marco de la Jurisdicción Especial de Paz, quien fuera el comandante del ejército durante una de las épocas de enfrentamiento y de conflicto armado más duro en Colombia, el general Mario Montoya. Hablamos de lo que fue esta audiencia en minutos. Seguimos en Zona Franca, son las 9:46 de la noche. El optimismo acerca del momento que vive el acuerdo esta semana lo comparten los congresistas de la República. Fuimos al Congreso a preguntarles qué señal tenían ellos de la visita de Iván Duque a la zona veredal de Pondores. Hoy en el Congreso, donde estaban aprobando toda clase de proyectos, esto es lo que nos dijeron. Para usted, ¿qué señal envía el presidente Duque al visitar hace unos días la zona veredal de las FARC? Me parece un gesto positivo, porque es una manera del presidente reconocer que hay un acuerdo de paz y que su implementación es un compromiso del Estado colombiano. Una cosa es hacer campaña y otra cosa ya es actuar con responsabilidad como gobernante. Me parece que ese mensaje pues llegó y lo estábamos esperando. Y ojalá pues se logre, por ejemplo, arreglar o resolver muchos problemas que tienen que ver con la tenencia de la tierra en nuestro país. Es una buena noticia para el país. No podemos echar para atrás en lo que se ha avanzado. Yo creo que esa verificación le va a dar un contexto, una realidad de lo que verdaderamente está ocurriendo. Él mismo se dio cuenta de la fragilidad del proceso, pero también las deficiencias en cuanto a la inversión social y como él, siendo el primer mandatario de los colombianos, debe empujar este barco de la paz. Es importante que el presidente verifique personalmente qué está sucediendo en las zonas. Sí, definitivamente sí se está dando una reincorporación real. Es una falta de sentido común pretender que sea el mismo Estado el que tenga capacidad de absorber, por ejemplo, los 7.000 desmovilizados con proyectos productivos cuando el Estado no sabe producir nada, sabe solo gastar. Confuso, equilibrista, porque es positivo en el sentido de hacer presencia en una pieza fundamental del acuerdo de paz. Entonces suena bien, pero es contradictorio porque está desahuciando presupuestalmente la JEP, la unidad de búsqueda de personas desaparecidas, porque al contrario la iniciativa legal que han anunciado reduce, recorta el alcance del acuerdo de paz. Entonces le prende una vela al Dios y otra al diablo. Un mensaje que demuestra que lo acusaban en campaña no era cierto, que iba a ser 3 días un acuerdo, no. El presidente Duque siempre tenía una postura a favor de la paz, lo que pasa es que quiere una paz sin impunidad. Cuando el presidente de la República, y especialmente un presidente que ha sido crítico del proceso de paz, va a una zona veredal, lo que está diciendo es que acata el acuerdo, acata la sentencia de la Corte Constitucional y demuestra una voluntad política para que los acuerdos se cumplan. ¿Usted cree que es una buena señal para acelerar la implementación de los acuerdos? Para iniciar la implementación de los acuerdos. El otro no aceptó. Ahí estamos hablando de Manguito, hablando de infiltrados. Ya estamos al aire, Clara. ¿Me está hablando a mí? Sí. Ahí le acaban de dar una clase de política. A todos les gustó, a todos en el Congreso, con algunos comentarios les gustó la señal que daba el presidente Duque. El otro hecho clave hoy en el tema del acuerdo fue el de la comparecencia, la aceptación. ¿Cuál es la expresión? ¿Qué fue lo que aceptó Montoya? Básicamente, presentarse al tribunal. Es que mire. Ir al tribunal, lo que es un gesto muy importante porque legitima a la JEP. El acta de sometimiento, me soplaron acá. Daniel. Se sometió a la JEP, pero sin aceptar nada. Pero eso es muy importante porque el acuerdo establece que si las personas que se presentan allá no contribuyen a la reparación y a descubrir cuáles fueron los hechos victimizantes, pasan a la ordinaria. Y eso va a ser un derrotero importante para los miembros de las FARC, para los terceros, si llegamos a acoger a los terceros, que yo espero que los terceros puedan presentarse al Tribunal de Paz, y
para los exguerrilleros y los excombatientes. Entonces, ahí va a haber un tema que probablemente hoy Montoya plantea que se acoge, pero no tiene ningún delito. A medida que vayamos avanzando, vamos a ver qué tanto reconoce y qué tanto nos sirve ese tribunal para el cierre y pasar la página y realmente reconciliarnos y entender lo que pasó. Déjenme, vamos con eso. Me queda una pausa. Voy con Mario Montoya después en minutos. Hoy el excomandante del Ejército Nacional, Mario Montoya, firmó su acta de sometimiento a la Jurisdicción Especial de Paz y esto fue lo que pasó hoy en esa audiencia. Mario Montoya Uribe, identificado con la cédula de ciudadanía número 19-131-775. Gracias, don César. Qué pena. Nos retiramos porque no somos reconocidos como víctima en esta sala, no nos dan garantías a pesar de que Alfamir Castillo tuvo una amenaza antier y somos desconocidos en esa sala. O sea, la JEP no garantiza la verdad y siempre se está escuchando siempre al general Montoya. Y entonces se dijo hasta la saciedad, este es un proceso que tiene a las víctimas en el centro y yo aquí veo a los fiscales en el centro, a los abogados, a los excombatientes, pero a las víctimas no las veo en el centro de nada. Están en el centro de las víctimas y todo el proceso de paz, el acuerdo final, la justicia transicional, toda está estructurada en función de las víctimas. Claro, pueden haber dificultades para acceso a las audiencias, pero en general el centro del proceso de paz son las víctimas y la obligación que tenemos todos los colombianos es de defender este proceso. Mire, cuando yo hablaba hace rato de la posibilidad de que no está ahí Santrich, colocaba precisamente el tema en el sentido de que más importante, más valioso para un país es defender los derechos a las víctimas que atender compromisos internacionales de cooperación judicial. Hasta allá llega la intención de que las víctimas sean el centro de este proceso. Clara. Mire, yo entiendo lo que ha dicho la víctima que acaban de pasar en pantalla. Ella estaba esperando que hubiera una confesión, una aceptación de la responsabilidad. Pero eso es otra etapa del proceso. En esta primera etapa, si la persona no declara su responsabilidad, pues no la van a absolver, ni va a estar sometida al tratamiento especial para quienes digan toda la verdad plena y den las pruebas para poder derivar la responsabilidad, sino que será investigado por la unidad de investigación de la JEP. Y si lo encuentran responsables después de esa investigación, él no va a ir a hacer reparación restaurativa. Él podría pagar hasta 20 años de cárcel si es hallado responsable. Daniel. Usted hablaba de justicia y paz, Joshua, tal vez esa... Yo básicamente lo que también planteo es que aquí en Colombia queremos resultados muy rápidos. Esto está empezando. Esto es una apuesta a 15 años. Esto es una apuesta que debe transformar nuestra forma de relacionarnos, nuestra forma de ver al otro. Y yo personalmente creo que es un proceso donde hay que retomar las experiencias nefastas del pasado, los aprendizajes del pasado. Ahí el tema de justicia y paz nos da unas lecciones. Donde había 500 y más que no avanzar, básicamente lo que terminó fue en la justicia ordinaria. Jueces, fiscales, tribunales en la ordinaria tratando de juzgar en un tribunal de transición para poder pasar la página y llegar a la reconciliación nacional. Y pasar la página no quiere decir echarle tierrita a nuestro pasado. Es realmente enfrentarlo, entender lo que pasó, por qué pasó, cuáles fueron los macro procesos y quiénes fueron los máximos responsables de los delitos en torno a la guerra. Y yo creo que hay unas lecciones aprendidas. Creo también que la JEP debe tomar en consideración lo que ha venido haciendo la Fiscalía en toda la unidad de contexto. Creo que tiene que tomar todos los informes del Centro de Memoria Histórica y lo que era el Centro Nacional de Reconciliación y de Reparación, que hay unos acervos y hay una capacidad, es decir, no hay que arrancar de ceros. Y es un poco el mensaje, acá hay que construir sobre lo construido y sobre todo pensar que este es un proceso que está apenas arrancando y que nos va a tomar
por lo menos 3 lustros, y entonces, encerrarlo. Déjenme, yo los dejo en punta sobre todos los temas inacabados que hay en esto, y es que ni siquiera el sistema está del todo claro, según las palabras del fiscal general. Dame el full fiscal Terceros. El fiscal hoy en esa reunión hizo una propuesta que considero yo puede ser muy polémica, y es que los terceros vuelvan a la Jurisdicción Especial de Paz, algo que fue modificado en la Corte Constitucional. Era el tema de las empresas, los civiles que estuvieron involucrados en el conflicto. Esto es lo que dice el fiscal. Esto a mí me sorprendió. El diseño institucional era muy claro y en esa participé yo como parte del gobierno. Y es que todos los actores del conflicto tenían que ir a una sola jurisdicción. En el debate congresional se intentó sacar a algunos de los actores del conflicto y el Congreso decidió que todos debían ir a la Jurisdicción Especial de Paz. Y fue la Corte Constitucional la que dispuso que los terceros serían objeto de investigación por la Fiscalía General de la Nación y ellos podrían eventualmente someterse, pero a voluntad de ellos, a la JEP. Esa es una mala arquitectura institucional y nosotros hemos propuesto que se vuelva al diseño inicial, porque además hacer investigaciones para que cuando los imputemos inmediatamente pidan irse para la JEP, eso es un derroche de jurisdicción, es una pérdida en la justicia y eso no le hace bien al sistema de la justicia para la paz. Increíble, a mí esta me desconcertó después de que Vargas hizo todo lo posible para sacar a los terceros, supuestamente era el fiscal de Vargas. Joshua, ahí muy rápido. Mire, yo creo que eso es normal, ocurre y estamos en el momento de entender cada uno de los procesos para realmente definir los lineamientos y los límites que tiene el tribunal con el resto de institucionalidad jurisdiccional que tiene el país. Señores, muchas gracias a ustedes. Fue un placer tenerlo aquí por primera vez, senador. Clara, como siempre, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Nos vemos mañana con más periodismo, con más debate, con más opinión. Chao.